Bueno, señores, se me cortó el video porque apareció una publicidad y le di donde no era. Bueno, van a tener que verlo en dos partes, ¿no? Repito, cuando en enero de 2019, allá en Caracas, el señor Guaidó, y lo de Guaidó, como dije ya, es una deferencia, una cortesía de mi parte. Cuando el señor Guaidó, eleccionado por los norteamericanos, se autoproclamó presidente de Venezuela basándose en un artículo de la Constitución venezolana de 1999, que es la constitución vigente en Venezuela. El señor Guaidó se declara presidente basándose en esa constitución y esa constitución no le permitía declararse presidente, porque el artículo en el que se basó Guaidó para declararse presidente de Venezuela fue el siguiente. Fue un artículo que dice que el presidente del Congreso, que el presidente de la Asamblea General, de la Asamblea Legislativa, que en ese momento era Juan Guaidó, ese artículo dice que el presidente de la Asamblea Legislativa se puede declarar presidente provisional, por supuesto, de Venezuela si el presidente legítimo de Venezuela se muere. Si Maduro se muere, si Maduro hubiese estado muerto, o si el presidente legítimo de Venezuela desaparece, es decir, nadie sabe dónde está. O si el presidente legítimo de Venezuela se ausenta por un tiempo enorme de sus funciones y del país. Y lo deja el país tirado. En cualquiera de esas tres circunstancias, el presidente de la Asamblea Legislativa puede autoproclamarse presidente de Venezuela. ¿Cuál era la realidad del 23 de enero de 2019? La realidad era que Maduro no estaba muerto, sino vivo. La realidad era que Maduro no estaba desaparecido, sino que estaba, allí. Estaba allí, todo el mundo lo podía ver y a cada rato aparecía en televisión, estaba allí, en el Palacio de Miraflores. Y en tercer lugar, no estaba alejado de su cargo ni de sus funciones. Estaba en el pleno ejercicio de sus funciones y estaba en Venezuela, específicamente en Caracas y específicamente en el Palacio de Miraflores. Por lo tanto, el señor Guaidó se autoproclamó presidente, malinterpretando el artículo correspondiente de la Constitución venezolana. Esa declaración de Juan Guaidó, donde él se asume a sí mismo como presidente de Venezuela, fue para emplear una palabra que le gustaba mucho a Carlos Andrés Pérez, fue una falacia, ¿no? Eso fue un acto totalmente ilegal, absolutamente ilegal. Con esto yo no estoy diciendo que apoyo a Maduro, pero tampoco estoy diciendo que no lo apoyo. No coloquen en mi boca palabras que no he dicho. Estoy diciendo exactamente lo que estoy diciendo. Estoy diciendo exactamente lo que estoy diciendo. Ni más ni menos. Me estoy ciñendo a la ley. Y la ley en este caso es la Constitución venezolana de 1999, año en el que fue ratificada bajo referéndum. En 1999 yo no voté a favor de esa Constitución. Voté en contra, pero fue aprobada por mayoría. Y por lo tanto debo acatarla. Juan Guaidó se declara presidente de Venezuela. De una forma ilegal, que lo debería haber llevado a la cárcel inmediatamente. En ese mismo momento, los Estados Unidos lo aceptan como presidente de Venezuela. Y la Unión Europea hace lo mismo. Y Pedro Sánchez, el que indultó a estos señores catalanes, también acepta, dice
que para él Juan Guaidó es el presidente de Venezuela. Y a Maduro le dice Pedro Sánchez que se vaya. Y que se vaya, que le da una semana. Me acuerdo perfectamente a escuchar a Pedro Sánchez decirle a Maduro, te damos una semana para que te vayas. Yo te doy una semana, vete. Ok. Los países más poderosos del mundo, léase Estados Unidos y Europa, más el Grupo de Lima, que agrupa una serie de paisuchos latinoamericanos, aceptan a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y obvian que el presidente legítimo de Venezuela es Nicolás Maduro. En ese momento, toda la derecha española, no solo Pedro Sánchez, presidente de España y del Partido Socialista Obrero Español, en ese momento toda la derecha española, sobre todo el PP, Vox todavía no existía, sobre todo el PP y Ciudadanos también, declara, los voceros de la derecha española, del PP y Ciudadanos, declararon, y está grabado, que Juan Guaidó, para cualquier fin, era el presidente legítimo de Venezuela y Maduro un impostor. Es decir, vamos a lo que importa aquí, que es España. España, violando la Constitución venezolana, sabiendo que estaba mal interpretada, sabiendo que cometía un delito, España, tanto su gobierno como la oposición, que en ese momento eran el PP y Ciudadanos, España decide considerar a Juan Guaidó presidente de Venezuela, violando la Constitución de 1999, la Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela. Como ustedes saben, a mí el apelativo bolivariano no me gusta y yo nunca quise que hubiese una quinta república, pero yo he evolucionado. Pero esto no es sobre mí. Yo sé que de aquí van a concluir que yo soy chavista, ¿no? Porque eso está, en primer lugar, eso está en la mala leche de los españoles, porque los españoles tienen mucha mala leche. A ti, que te tengo en el WhatsApp, te digo una cosa. Yo no malinterpreto hechos históricos. Cuando no los he vivido, yo señalo la fuente de donde he sacado la información, de qué libro, de qué autor, qué edición, cuál editorial o de qué documento, sacado de dónde y en qué línea y en qué párrafo. Yo no interpreto la historia contemporánea del mundo, es decir, la historia contemporánea 1, siglo XIX, del pensum, de la carrera de Geografía e Historia de la UNED, yo no la interpreto mal. Yo grabo unos videos donde me ciño a la bibliografía recomendada por la UNED y no me salgo de allí. Pero bueno, el comentario de este señor fue el típico comentario lleno de envidia, de mala leche y de galleguismo, de ramalazos españoletos, típicos de este país. Y por eso tardé tanto en regresar y tardé tanto en querer residenciarme aquí y por eso me quedé tanto tiempo en Venezuela, porque conozco a los españoles, porque soy española, hija de 2 españoles y conozco este puto país. Y lo llamo puto país, sí. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en el Congreso el PP, Ciudadanos y Vox se rasguen las vestiduras defendiendo la Constitución española, que por cierto no ha sido violentada por Pedro Sánchez? La Constitución española del 78 permite la figura del indulto. La figura del indulto está consagrada en la Constitución española de 1978 y en las leyes que se derivan de ella, leyes orgánicas o no orgánicas.
El indulto no es un invento de Pedro Sánchez, está establecido en las leyes que rigen al Reino de España. Pero hay más. Cuando les conviene defender una constitución, que por cierto, le digo al PP y a Ciudadanos, no ha violado a nadie porque Pedro Sánchez no violó la constitución al dar unos indultos. No la violó. Pedro Sánchez no ha salido en ningún momento fuera de la ley. Hay otros que sí se han ido fuera de la ley. Hay otros, el Partido Popular, que regalan y que durante los años que gobernó Rajoy fueron espléndidos, regalando la nacionalidad española, repito, regalando la nacionalidad española, repito, regalando la nacionalidad española, repito. El PP fue espléndido regalando la nacionalidad española, y aquí hago un inciso y pregunto, cuando un presidente de gobierno, en este caso Rajoy, regala la nacionalidad española, eso tiene que ser refrendado por el rey, porque las nacionalizaciones, las naturalizaciones, tienen que ser firmadas por el rey. El regalo de la nacionalidad española también tiene que ser firmado por el rey. Dejo la pregunta en el aire. Supongo que sí. Entonces, este país ha regalado la nacionalidad española en épocas de cuando gobernaba el PP, a una gran cantidad de opositores venezolanos millonarios, ricos, poderosos, dueños de periódicos, de diarios, papás de candidatos a presidentes, y un larguísimo etcétera. Se ha regalado la nacionalidad española así, paf, como si no valiera nada. Porque para el PP no vale nada la nacionalidad española, puesto que la regala a cualquiera. Se la regaló al papá de Leopoldo López Mendoza. Empecemos a usar los dos apellidos, a ver si se dan cuenta de lo que está pasando aquí los españoles, porque no se dan cuenta. Le regaló Rajoy la nacionalidad venezolana, española, y supongo que la firmó el rey. Se la regaló a Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López Mendoza, quien está aquí, que llegó en un vuelo aéreo sin pasaporte, sin documentos de ningún tipo, sin mascarilla, llegó en un vuelo aéreo comercial porque se escapó de Venezuela. Se escapó curiosamente de la embajada española de Caracas, ¿no? Entonces, señores, el PP le regaló, entre otra muchísima gente a quien también se la regaló, el PP le regaló la nacionalidad a Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López Mendoza, y lo colocó en el puesto número 11 en las listas de las elecciones europeas, con el propósito de que ese venezolano, porque español no es, y la firma del rey para mí no significa nada en la nacionalidad regalada a Leopoldo López Gil. No porque exista un rey yo tengo que tolerar que se regale la nacionalidad española a diestra y siniestra. Es más, si mi madre estuviera viva o mi padre, capaz que se la quitaban, a pesar de que son españoles de toda la vida, celtas de toda la vida. Miles de años tiene aquí mi familia, miles. No sabemos ni de dónde somos, porque en esa esquina superior izquierda de la península ibérica, llamada Galicia, mi familia tiene milenios. Por lo tanto, somos españoles, pero el PP a lo mejor no tendría ningún problema en quitarle la nacionalidad española a mi mamá, porque era una campesina, ¿no? Que ni siquiera terminó la primaria. Vamos a quitársela, ya tiene mucho. La nacionalidad española es demasiado para esa señora. Vamos a quitársela. Ya no se la pueden quitar porque está muerta. Entonces, a mí no me importa quién haya firmado la nacionalidad española, el regalo de la nacionalidad española a Leopoldo López Gil. Yo lo único que sé
y se lo digo al PP y a Vox y a Ciudadanos, es que Leopoldo López Gil es un venezolano que está de eurodiputado en el Parlamento Europeo representando a España. Un venezolano recién llegado, recién regalada la nacionalidad española, le regalan la nacionalidad española y lo convierten en eurodiputado. Y los españoles eso no les preocupa. Es que nadie lo comenta, porque es que lo he puesto en mi blog, nadie lo comenta. Que España regale la nacionalidad porque parece que no hay españoles suficientes para llenar el cupo de eurodiputados que le corresponde a España. Parece que no hay españoles suficientes, entonces le regalan la nacionalidad a un venezolano, papá de un supuesto líder de la oposición venezolana. De paso aprovecho para decirle a Pedro Sánchez que se ubique y que averigüe antes de hablar. Leopoldo López Gil no es el jefe de la oposición venezolana, no es el líder de la oposición venezolana como él lo catalogó en el Congreso. Por cierto, dijo, esto no es un gobierno chavista ni bolivariano, porque ¿dónde está? ¿Dónde está viviendo el líder de la oposición venezolana, el jefe? Está viviendo aquí en España. Mira Sánchez, mira Pedro Sánchez. Leopoldo López Mendoza será el líder de la oposición venezolana para ti, porque no lo es para nadie más. Para ti, para su esposa, para su papá, que está de eurodiputado por España, y para su mamá y su hermana, para nadie más. Antes de hablar de Venezuela, ubícate. Porque ese señor no es el líder de nada. De nada, de nada. Y podrías irnos explicando bajo cuál condición migratoria se encuentra aquí. Entonces, el PP irrespeta la Constitución venezolana porque Guaidó se autoproclama presidente malinterpretando un artículo de la Constitución venezolana que realmente no requiere ni siquiera interpretación. Es muy simple, dice, el presidente de la Asamblea Legislativa se convierte en presidente de la nación si y solo si, 1, el presidente legítimo ha muerto. 2, el presidente legítimo no sabemos dónde está. Y 3, el presidente legítimo se ha alejado de sus funciones, está fuera del país y ha dejado el país a la deriva. Ninguna de esas 3 cosas se habían dado. Maduro está vivo todavía y estaba vivo en el 2019. Estaba en Venezuela, concretamente en Caracas y concretamente en el Palacio de Gobierno. Y no estaba alejado de sus funciones, estaba bien ocupado con sus funciones. No estoy ni defendiendo ni atacando a Nicolás Maduro, estoy hablando de la Constitución venezolana, pisoteada por Juan Guaidó, pisoteada por los Estados Unidos y pisoteada por la Unión Europea y pisoteada por Pedro Sánchez. Y pisoteada por el PP, que es lo que me importa, ¿no? Y por Ciudadanos. Entonces el PP y Ciudadanos pisotean la Constitución venezolana, la rompen en 1000 pedazos, se limpian se limpian el orto con la Constitución venezolana y ahora vienen a pedir que se respete la Constitución española. Miren, señores, aquí nadie ha irrespetado la Constitución española. Muy posiblemente el que la irrespetó fue Rajoy, regalando la nacionalidad española para arriba y para abajo, a diestra y siniestra. A diestra y siniestra. Rajoy regaló la nacionalidad española y hubo alguien que firmó. Y hay venezolanos, hay un venezolano en el Parlamento Europeo representando a España. Yo quiero una explicación. Entonces el PP, que no se rasgue las vestiduras defendiendo la Constitución española, porque no hace falta, señores del PP. La Constitución española de 1978 no ha sido violentada. Los indultos son es una figura contemplada en dicha Constitución. ¿O es que ustedes no se la conocen? ¿No conocen la Constitución española? Porque yo sí, y desde hace muchos años, desde que salió.
desde 1978. Y la venezolana del 99 y la del 61 también me las conozco. Entonces el PP pisoteó, saltó sobre la Constitución venezolana, la irrespetó, la volvió mierda y ahora dicen que Sánchez ha violado la Constitución española. Sánchez no ha violado nada, los indultos están contemplados en las leyes españolas. Por otra parte, hay una niña que apareció a 1000 metros de profundidad en pleno océano Atlántico, ¿no? Asesinada por su padre, en una bolsa de basura, una pobre niña de 6 años. Eso no le preocupa a los diputados del PP ni a la gente de la derecha española. Y el asesino de esas niñas, a lo mejor ni siquiera les parece un criminal. No, criminales son los 9 señores y señoras, hay 2 señoras, los 9 señores intelectuales, varios de ellos, que estaban presos injustamente. Porque la cárcel, señores, debe ser para los violadores, para los asesinos, para los maltratadores de mujeres, pero parece que el PP no le preocupa mucho que asesinos, maltratadores de mujeres, violadores vayan a la cárcel. Lo interesante es, lo que a ellos les interesa es meter en la cárcel a unos señores catalanes. No utilizo lenguaje inclusivo, así que cuando digo señores están incluidas las 2 señoras. Por otra parte, el indulto, el referéndum que se convocó en Cataluña era perfectamente legal. Cataluña tiene, por ley, todo el derecho de convocar un referéndum. El referéndum, su convocatoria fue legal, mas el referéndum no era vinculante. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ustedes lo deben saber, ¿no? Yo no soy abogado, que soy ingeniero. Que no es vinculante quiere decir que el que convoca el referéndum no se ve obligado, cuando aparecen los resultados del referéndum, no se ve obligado o no está en la obligación de convertir en ley el resultado del referéndum. Es decir, el referéndum ganó el sí a la independencia de Cataluña, pero el referéndum no obliga o no obligaba al presidente de la Generalitat a declarar la independencia de Cataluña. Era más bien un referéndum para tantear las cosas. ¿Que la independencia de Cataluña no podía haber sido declarada? No podía. Pero el referéndum era legal. El referéndum sí pudo haberse... El referéndum tenía de su lado la ley. Cataluña podía convocar ese referéndum y lo convocó. Lo que no podía hacer el gobierno de Rajoy era enviar a los cuerpos armados del Estado a tratar de evitar que se hiciese el referéndum, porque se pueden convocar referendos, referenda, prefiero el plural latín, y Cataluña convocó un referéndum porque eso era absolutamente legal. Un referéndum no vinculante, que es lo que permite la ley. Ahora, ¿se podía declarar la independencia a raíz del resultado de ese referéndum? No. Allí sí que hubo, digamos, una ilegalidad, pero el referéndum no fue ilegal. Ilegal fue enviar a los cuerpos del Estado a tratar de impedirlo. Eso sí fue ilegal. Ahora, ¿qué sucede cuando un mandatario convoca un referéndum y este referéndum da cierto resultado? En cierta forma, el mandatario, aunque no sea vinculante el referéndum, se siente como obligado a poner en marcha la voluntad de la mayoría de las personas, o sea, de la mayoría. Porque el resultado del referéndum se toma como la opinión de la mayoría. ¿Qué pasó con el Brexit?
Bueno, Cameron, si ustedes si ustedes tienen bien la memoria, creo que fue en el 2016, Cameron estaba muy seguro de que el Reino Unido no quería dejar de pertenecer a la Unión Europea y para demostrarlo convocó un referéndum no vinculante, igual que el de Cataluña, no vinculante, para preguntarle a los ingleses, o mejor dicho, a los habitantes del Reino Unido, si querían permanecer en la Unión Europea o no. Cameron estaba seguro que la respuesta iba a ser positiva para él, es decir, él iba a demostrar que los habitantes del Reino Unido sí querían pertenecer a la Unión Europea. Pero Cameron, a pesar de ser un político muy agudo, se equivocó. Y también por una distancia mínima, resulta ser que ganó la opción de queremos irnos de Europa, queremos el Brexit, queremos que el Reino Unido se vaya de Europa. Esto provocó la renuncia de Cameron. Renunció y tenía que hacerlo y se le aplaude el hecho de haber renunciado. ¿Por qué renuncia Cameron? Bueno, porque se había equivocado mucho respecto a lo que estaba pensando en ese momento el pueblo del Reino Unido. Se había equivocado tanto que creía firmemente que los habitantes del Reino Unido querían pertenecer a Europa. Se había equivocado tanto que el referéndum le informó, por decirlo así, que los habitantes del Reino Unido mayoritariamente querían irse de Europa. Cameron, al darse cuenta que había malinterpretado las señales del pueblo, de su pueblo, tomó el camino más, más honroso, no honrado, honrado es el camino más honorable, que era renunciar a su cargo de primer ministro porque había fallado su percepción acerca de lo que querían los ingleses, los británicos, ¿no? Ahora, el relevo de Cameron, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron los relevos de Cameron? Pusieron en marcha el Brexit y hoy en día ya el Reino Unido no pertenece a la Unión Europea. Y eso que el referéndum no era vinculante. Pero el Reino Unido sintió que tenía que poner en marcha lo que los ingleses, británicos, como los quieran llamar, manifestaron en ese referéndum. Porque era la voluntad de la mayoría de los habitantes del Reino Unido. Hay un caso donde el referéndum no era vinculante, mas sin embargo, y a pesar de ellos mismos, los mandatarios del Reino Unido decidieron separar al Reino Unido de la Unión Europea, sacar al Reino Unido de la Unión Europea, porque el pueblo se había manifestado a favor de ello en un referéndum no vinculante. Es decir, que los referéndums no vinculantes no obligan al mandatario a tomar la decisión que reflejan, pero el mandatario se siente obligado. Bueno, concluyo diciendo que el PP, Ciudadanos y Vox hablan de un irrespeto a la Constitución, tratan a Pedro Sánchez como un delincuente, ¿no? La Constitución española no ha sido irrespetada. En la Constitución y leyes españolas está la figura del indulto. La figura del indulto es una figura legítima, es una figura que existe y cuando Pedro Sánchez aplicó el indulto no violó ninguna ley, lo hizo dentro del marco de la ley y dentro del marco de la Constitución. Por lo tanto, no se preocupen tanto que la Constitución española no ha sido violada. La Constitución española ha sido respetada por Pedro Sánchez. En cuanto a tratar a estos señores de criminales y delincuentes, yo creo que tienen que medir mejor sus palabras, ¿no? Sobre todo cuando envían a un venezolano al Europarlamento, me refiero al PP, ¿no?
El PP, que tiene su partido político lleno de extranjeros. No porque no hayan nacido en España, tampoco yo nací en España y soy española, tampoco la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo nació en España, sino es porteña, nació en Buenos Aires y es española, ¿no? Pero los venezolanos a quienes Rajoy le regaló la nacionalidad no son hijos de españoles, como de hecho sí lo es Cayetana Álvarez de Toledo y yo. Son simplemente venezolanos a los que se les regaló la nacionalidad y hay un montón. Eso no es irrespetar a España. Ustedes no se dan cuenta que ante ese tipo de cosas son las que hacen que Cataluña se quiera separar de España. Ese tipo de cosas avergüenzan a los catalanes y me avergüenzan a mí también. A mí me da vergüenza que España tenga un eurodiputado venezolano que porque es millonario compró ese cargo de eurodiputado, porque eso es una vulgar compra. Y yo le pregunto al PP, ¿qué le ha ofrecido a ustedes la oposición venezolana a cambio de ayudarlos tanto? ¿Les ha ofrecido petróleo gratis durante X cantidad de años? Es decir, ustedes buscan lo mismo que buscaba Cuba, porque a Cuba Venezuela le está regalando petróleo. A Cuba se le está pagando el apoyo que le da al régimen venezolano, entre otras cosas, con barriles de petróleo gratis. Es que el PP le ha pedido a Leopoldo López Mendoza, a cambio de ayudarlo a él, a su familia, le ha pedido que cuando sea presidente, cosa que espero que nunca suceda, le regale petróleo a España. O el petróleo es para ellos, para los amigos personales de Leopoldo López Mendoza. ¿Le ha prometido petróleo a España o le ha prometido petróleo al PP? ¿Qué les ha prometido? ¿O esto es gratis? Es gratis el hecho de que haya leyes especiales para los venezolanos en España, que todos pueden vivir aquí con o sin papeles. Vengan todos. Me acuerdo todavía cuando lo decía Albert Rivera. Vengan, vengan, vengan. Que no los vamos a echar. Palabras textuales de Albert Rivera. ¿Qué les ha prometido la oposición venezolana al PP? Y a Vox y a Ciudadanos. ¿Qué les prometió? Petróleo, gas, porque otra cosa no tenemos. Corruptos sí tenemos por montones. Ladrones, asaltantes, de eso tenemos muchísimo. Esta vez hablo como venezolana. O les prometió arepas. Arepas rellenas de petróleo crudo les prometió. ¿Qué les prometieron? Porque déjenme decirles que España no necesita nada de Venezuela. Nada. Y es hora de que España mire hacia Europa y deje de mirar tanto hacia América Latina. Y si sigue mirando tanto hacia América Latina, olvidándose por completo de Europa, llegando a la grosería de mandar un venezolano al Europarlamento, lo cual es una grosería y una falta de respeto a la Unión Europea, una terrible falta de respeto. Si siguen faltándole el respeto a Europa, sálganse de Europa, que yo pediré asilo político, no sé, en Alemania. Entonces, la Constitución española no ha sido violentada por Pedro Sánchez, pero la venezolana sí que la violentó Pedro Sánchez y todos los partidos políticos españoles menos Podemos. Todos y bueno, y menos unos otros partidos pequeños, vascos y catalanes. Los grandes partidos políticos españoles violentaron la Constitución venezolana, pasaron por encima de ella al reconocer a Guaidó como presidente cuando Guaidó no es presidente de nada. De nada, ni de la asociación de vecinos, porque ni vecinos tiene, ni caraqueño es. Es un pata en el suelo que salió de, vaya usted a saber dónde. Y les guste o no les guste, y esto no es una declaración a favor del chavismo, el presidente legítimo de Venezuela es Nicolás Maduro. Porque ganó elecciones y la mentira internacional. ¿A dónde va a llegar Venezuela con la mentira internacional? A ninguna parte, que es a donde está llegando, a ninguna parte.
Más de la mitad de los venezolanos están fuera del país, ya nadie cree en nada. Porque las mentiras al final no sirven para nada. O sea, negar que Chávez ganó elecciones siempre y que Maduro las ha ganado siempre, negar que el pueblo venezolano es mayormente chavista y que si no lo es desde hace muy poco tiempo, eso no sirve de nada. ¿Le ha servido a Venezuela de algo que el mundo entero la ayude a la oposición venezolana a negar el hecho de que la mayoría de los venezolanos son absolutamente chavistas y de izquierdas, por supuesto? Es más, Venezuela nunca tuvo partidos de derecha, Venezuela siempre ha sido de izquierda. Venezuela es 99% de izquierdas, desde la izquierda moderada socialdemócrata hasta la izquierda radical. Y están inventando una derecha que nunca ha existido en Venezuela. Venezuela es el único país latinoamericano que no tiene derecha ni nunca la tuvo. Ni la tendrá, por lo visto. Tapar el sol con un dedo no sirve de nada. La Constitución venezolana ha sido violentada por Estados Unidos, por la Unión Europea, por el Grupo de Lima, por Pedro Sánchez. Y por el PP, Ciudadanos y Vox. Sobre todo por el PP y Ciudadanos, porque cuando se declaró aquel bicho presidente, pues yo no me acuerdo si Vox ya existía, pero total, bueno, yo ese partido político no lo tomo en cuenta, ¿no? Eso es un partido político. Y en cuanto a la Constitución española, no ha sido violada. Por Pedro Sánchez, no. La mejor manera de mantener a España unida y que los catalanes no se quieran ir es comenzar respetando a los catalanes y es comenzar respetando a estas 11 personas que salieron de prisión y tratándolas de señor, señora, porque la mayoría de ellos posee un caudal intelectual que supera a todo el Partido Popular sumado a Ciudadanos y a Vox. Por otra parte, la señora que no cesa de traer problemas, la señora Isabel Díaz Ayuso, dijo ante este hecho del indulto a los golpistas, creo que los llamó catalanes, la Comunidad de Madrid se tiene que pronunciar. No, yo pertenezco a la Comunidad de Madrid. La mitad de la Comunidad de Madrid no está contigo, Isabel. Tú estás más perdida que el hijo de Lindbergh. No hables en nombre de la Comunidad de Madrid. Tú eres la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero la mitad de los madrileños, yo soy madrileña por adopción, estoy empadronada en Madrid y voto en Madrid. La mitad de los madrileños nosotros, la mitad de los madrileños no estamos representados por ti, porque no votamos por ti. Además no te queremos, no hables en nombre de la Comunidad de Madrid. Si quieres hablar de los indultos a los catalanes, habla en tu propio nombre. Yo, Isabel Ayuso, militante del PP, opino pero no utilices la Comunidad de Madrid como plataforma, porque no puedes hablar por todos los madrileños y porque tú no eres la presidenta de España. Y déjame decirte otra cosa, tú también violaste la Constitución española. El día que ganaste las elecciones, ¿quiénes estaban en el balcón de la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol? ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes te rodeaban? Uno de un lado y otro del otro. Te rodeaban Leopoldo López Mendoza, un fugitivo del gobierno venezolano, un fugitivo de la justicia venezolana, y del otro lado tenías a su esposa, Lilian Tintori, la esposa del fugitivo de la justicia venezolana. ¿A ti te parece que celebrar que hayas ganado la presidencia de la Comunidad de Madrid, teniendo en la sede de la Comunidad de Madrid a dos venezolanos y estando rodeada por ellos dos, eso es respetar a España? Es respetar a España que en el balcón de la Puerta del Sol, en el balcón de la Comunidad de Madrid, estés tú con dos venezolanos celebrando tu victoria. Eso es respetar a España.
¿O es que ahora los venezolanos gobiernan España? Yo quiero saber si ahora la oposición venezolana gobierna España para pedir asilo. No porque yo sea chavista, ¿no? No lo soy, pero mucho menos de la oposición venezolana, no de esta oposición. Si en algún momento surge otra, bueno, no creo que ya yo estaré muerta, ¿no? Pero si surgiera otra antes de yo morirme, quién sabe, ¿no? Tú avísame, ¿no? Si en la Comunidad de Madrid gobierna Venezuela y si la península, y si España, el Reino de España está siendo gobernado por Venezuela, por la oposición venezolana, porque si es así, tengo que pedir asilo inmediatamente. No sé si en Alemania, en Francia, pero pediré asilo, a lo mejor en el Reino Unido. Y así me voy de la Unión Europea. Hablando de respetar constituciones, y tú, Díaz Ayuso, no respetas la Constitución española y no respetas a España cuando celebras tu triunfo rodeada de venezolanos en la sede de la Comunidad de Madrid, que me temo que la Comunidad de Madrid le pertenece a España, no a Venezuela. Y todavía te asombra que Cataluña se quiera ir con todas estas barbaridades que hace España. ¿Te asombra todavía que Cataluña se quiera ir? Reflexionen, reflexionen. Y en cuanto a la envidia y la mala leche, métanselas por donde les quepa. Porque sobre todo la envidia es lo peor que tienen los españoles. Cuando un español es un incapaz, cuando no sirve para nada, cuando es un ignorante, entonces enseguida sale la envidia, ¿no? Si pueden, te matan. Porque yo no solamente conozco a Venezuela como si lo hubiera parido, sino a España también. Vale. Y mosca, que esto se está pasando ya de castaño oscuro. 40 minutos pasada la medianoche del jueves 24 de junio de 2021. Madrid, España. Hasta luego.